Bien, apreciado estudiante, vamos a ver en esta oportunidad lo que es otra clase, pero sin antes recibe un caluroso abrazo a la distancia y espero estés bien más en esta situación en la cual nos encontramos. Sí, vamos a dar inicio a la clase. El día de hoy vamos a ver lo que es el signo lingüístico. Este tema es muy importante ya que tenemos que ver concerniente a lo que viene a ser el signo lingüístico. Bien, el signo lingüístico, ¿qué es? Es una forma de comunicarnos, ¿ya? Entonces, ¿nos comunicamos con qué? Con signos, ¿cierto? Nos vamos a comunicar con signos. ¿Y esos signos mediante qué son? Mediante señas, obviamente que sí. Mediante señas nos vamos a poder comunicar, ¿cierto? Entonces esas señas nos van a ayudar a comunicarnos. Hoy en día nos comunicamos mediante qué? Mediante emojis, ¿cierto? Eso es lo que la mayoría suele usar hoy en día. Y cada emoji que lleva consigo una, ¿qué cosa? Un significado. Y al llevar un significado cada uno de estos, pues por supuesto vamos a ir viendo que cada emoji va a llevar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el del inteligente, el del enojado, del optimista, ¿no? Del suertudo, del aseado, del loco, del romántico, del friolento. Entonces tenemos eso. Es una forma de comunicarnos. Ahora, el signo lingüístico es pues, ¿cómo vamos a utilizar eso? Ahora, en una cena romántica hay uso de palabras, gestos, movimientos, ademanes. También, ¿qué solemos usar? Por ejemplo, estas señales, ¿sí o no? Ahí tenemos cada uno dentro del maletín, el teléfono, una manito, ¿no? De por ejemplo, cuando vamos a ir a algún lugar, vemos estas señalizaciones y esto más aún, ¿no? Que ahora con esta cuarentena tenemos que usar esta, ¿no? Y ahí tenemos ciertos tipos de señales para lavarse, para el calzado, para la ropa y todo ello, ¿ves? Entonces, ahora hay un lenguaje de las manos y tiene un significado. Ahí la ves, la A, la B, la C y sucesivamente, ¿no? Vamos a ver, entonces este es el lenguaje de quién? De los sordomudos. Este es el lenguaje de los sordomudos. ¿Y quién estudia todo esto? Pues el signo lingüístico. ¿No? El signo lingüístico va a ser el que va a estudiar cada una de estas formas de comunicarnos, es decir, el signo lingüístico le interesa el símbolo, el icono o icono y el indicio. Acá, por ejemplo, para, para los que tienen su vehículo, su carro o automóvil, no avanzar, no prohibido la circulación de autos, de motos, son prohibiciones, ¿no? ¿Dónde está prohibido? Y también hay ciertas formas. Entonces, ¿qué es un signo? Se trata de un objeto, de un fenómeno o acción material que, por naturaleza o por convención, ¿qué cosa va a realizar esto? Representa o sustituye a otro. Un signo es también un indicio, lo que te mencionaba, o señal de algo. El presidente se ruborizó, un signo de vergüenza y una figura que se emplea en la escritura y en la imprenta. ¿No? Esos son signos en los que tú tal vez vas a ir viendo. Por ejemplo, el hecho de que saludes a alguien a la distancia, ¿no? Ahora que nos estamos saludando así, o con el codo, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso tenemos que ver. Eso es un indicio. Y vamos a seguir viendo. Acompáñame. ¿Qué más? La lengua es la manifestación del lenguaje en una comunidad concreta. Por supuesto que sí. La lengua es la mejor forma. Pero no solamente nosotros nos vamos a basar de la lengua, también nos vamos a basar de qué? De lo que son los símbolos, las señas, por ejemplo. El hecho de que tú veas humo, ¿qué indicio te da? De que puede haber un incendio. Muy bien. Por ejemplo, la luz roja del semáforo. Ah, que te detengas. Ese es un símbolo o un indicio, un icono. Ah, por ejemplo, las señales de tránsito que acabamos de ver hace un momento. ¿No? Esos detalles, esas cosas tú tienes que ir viendo. Acá, por ejemplo, y está formada por un conjunto coherente de signos.
Antes cómo era y ahora cómo es. Entonces es un conjunto de signos. ¿Y qué es el signo lingüístico entonces? Vayamos a ver. El signo lingüístico es la combinación de ¿qué? Es la combinación de un concepto. Ese concepto, ¿cómo se va a llamar? Significado. Y de una imagen acústica significante. Acá quiero que un poquito vayamos a ver mediante esta imagen. ¿Sí? Cuando yo digo significado y significante, es de esta forma. El significado es ¿qué cosa? El plano del contenido, es la imagen mental. Y el significante es la estructura de la palabra, morfológicamente. Y esto primero ingresa por la imagen acústica. De ahí se va a dar la imagen mental, que viene a ser el significado, y la expresión en el plano del significante. ¿Me dejo entender? Cuando yo, por ejemplo, a alguien le digo, ahora que está de moda usarlo, tienes que usar tu cubreboca. ¿Qué es cubreboca? Ah, primero viene por mi oído, escucho cubreboca, lo proceso en mi mente y ¿qué tengo? Ah, es eso que sirve para cubrirnos, ¿sí o no? Ah, esa es primero tu imagen mental. Y la imagen acústica es primero. Primero la imagen acústica, después viene la imagen mental y el plano de la escritura, cuando tú ya la escribes, ¿cierto? Por ejemplo, acá te dice pelota. Yo te muestra pues, puesto esa imagen. Alguien, por ejemplo, puede haber tenido otro tipo de pelota, ¿no? Una pelota grande. Entonces ahí tienen esto de la imagen acústica. Tenemos más. Acá otro ejemplo. También el significado. ¿Qué viene a ser el significado? Es una bola normalmente esférica utilizada en deportes de pelota y otros juegos. Y el significante es la palabra en sí, ¿no? Eso viene a ser. Entonces tú tienes que entender eso. El significado tanto es el significado propiamente de lo que estamos hablando. Es decir, cubreboca o mascarilla que algunos le mencionan y dicen. Entonces a eso vamos a hacer mención. ¿Cierto? Y también propiamente su significado denotativo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Ahora, acá por ejemplo, vamos a ver el concepto y la imagen acústica. ¿Por qué te pongo este aspecto? Porque primero vas a tener que escuchar. Y profesor, y si no hay algo que pueda escuchar, allá entonces acá ya va a cambiar, va a variar la situación. ¿Por qué? Si fuesen dos sordomudos, ¿habrá imagen acústica? Pregunto yo. Claro que no. Y muy bien. Ahí ya se usa ¿qué cosa? La vista. ¿Sí o no? Para poder hacer lo que vimos hace un momento. El lenguaje de señas. Ahora, y profesor, alguien es que ya demasiados dramáticos, no tengo alumnos así, entonces, profesor no escucha, no habla y no mira. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Y podrá haber ahí algún tipo de significado y significante? Claro que sí. ¿Cuál va a ser? Muy bien. Yo sé que algunos están pensando eso. Va a ser el tacto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese sistema de lenguaje? El sistema braille, que sirve hojas, ¿no? La gente tiene hojas que puede poner su mano y puede leer simplemente con tocar. Son puntos en alto relieve y ahí pues mediante eso se va a ir desarrollando esto del concepto y ya no habrá imagen acústica, sino será una imagen eh, sensorial, pues, ¿no? Sensorial, porque por supuesto que lo van a ver. Y acá tenemos el significado que viene a ser entonces, es el concepto o idea abstracta que el hablante extrae de la realidad, lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, yo te dije mascarilla, tú primero lo piensas. Ahora que está de moda, alguien, por ejemplo, me puede decir, ah, mi mascarilla de Batman, de no sé, Hello Kitty, yo qué sé, ¿no? Cada quien, eso es lo que ellos tienen acá. Yo, por ejemplo, puedo decir solamente de un color. Ese es mi significado. ¿Y cuál será el significante? La escritura, pues la escritura propiamente de la palabra. Es el nombre de las cosas, la imagen acústica que va unida al concepto de cada cosa, es decir, la palabra. ¿Cómo se llama? Cubreboca. Ah, ya. Cubreboca, listo.
Eso viene a ser el significante. El significado, la imagen, el significado. ¿Qué es un cubreboca? Pues un cubreboca sirve para cubrirse la boca y la nariz cuando hay ciertas restricciones, que para nuestro contexto es así. Características del signo lingüístico. ¿Qué características tiene? ¿Tiene o no tiene? Claro que sí. Carácter lineal. Por ejemplo, tenemos los elementos de cada signo, al igual que cada signo respecto al otro, se representan uno tras otro en la línea del tiempo, cadena hablada, y en la del espacio, que viene a ser la escritura, es decir, van a representarse de acuerdo al orden, no todo va a ir pues amontonado, ¿no? Si yo te digo celular, cubreboca, no va a ir así, tiene que ir un orden, primero, segundo, ¿qué dije? Y por último digo, se me ocurre computadora, listo. Entonces cada quien, por ejemplo, cada quien, cuando yo digo computadora, va a ser una imagen de su significado con la computadora que él tiene en casa o con el aparato dispositivo, ¿no? Que él ha pensado o imaginado. Otro, por ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, lo que mencioné, el cubreboca, ¿no? Y el celular. Hoy en día hay modelos y muchos modelos de diferentes celulares. Entonces, en relación de ellos se va a ir dando esto de los significado y significante, pero linealmente. Y cuando tenemos que ver el carácter arbitrario, pues, ¿no? La relación entre significado y significante no responde a ningún motivo, se establece de modo convencional. Cada lengua usa para un mismo significado un significante. Por ejemplo, esto porque se dice arbitrario, porque mira, tú en castellano vas a decir auxilio y en inglés help, help, ¿cierto? Vas a decir en help, en ¿qué cosa? En castellano, en inglés. Entonces, para cada uno de estos se va a utilizar ¿qué? Uno, ¿no? Y por eso se dice arbitrario. Porque así lo traduzcas el auxilio al ruso o al chino, igual va a seguir siendo la misma relación, no importa el idioma, igual se va a dar la misma relación. Y acá tenemos carácter mutable e inmutable, pues, ¿no? Carácter mutable e inmutable. ¿Por qué se dice mutable e inmutable? Porque va a ser arbitrario, el signo no depende de ningún hablante en particular, es inmutable, permanente, ningún individuo lo puede cambiar. Es decir, ni tú ni yo, siendo yo profesor y tú estudiante, no lo vamos a poder cambiar eso. Va a seguir siendo. Y por otra parte es evidente que las lenguas cambian porque van cambiando los signos, es decir, son mutables a largo plazo. Para que me entiendas, el castellano va a seguir siendo castellano, el inglés va a seguir siendo inglés, ¿cierto? Con su estructura del castellano, del inglés. Pero ¿cuál es lo que sí va a cambiar? Las palabras, la forma en la que lo pronuncias, los modos o que se llaman hoy en día dejos. Eso sí va a cambiar, ¿sí o no? Eso va a cambiar. ¿Cómo se va a ir dando este aspecto? La estructura va a seguir siendo castellano hasta que viva el último hombre sobre la faz de la tierra, tanto inglés, castellano, chino, ruso. Pero ¿cuál es lo que cambia? La forma. Antiguamente tu papá no decía, pues, no había la palabra combi, utilizaban otro tipo de movilidad, ¿cierto? Con el pasar del tiempo, ahora tienes qué cosa? Medio de transporte público que se llama combi, se llama autobús, ¿cierto? Entonces, esa palabra, antes que andaban con carruajes, y los carruajes que era una carroza jalada, tirada, ¿por qué? Por caballos, uno o dos, ¿no? Y que tenía rueditas y solo iban dos o una persona, dependiendo. Eso ha cambiado. Entonces, hasta el día de hoy, eso podemos tener. Ahora, acá vamos a seguir viendo. ¿Qué más? Es de carácter articulado. Las unidades lingüísticas mayores son divisibles en partes más pequeñas, reconocibles e intercambiables. El signo lingüístico es doblemente articulado porque puede someterse a una doble división. Cuando hablamos de unidades lingüísticas y dice mayores, son divisibles en partes pequeñas. Por ejemplo, la palabra, tienes la palabra perro y la puedes, ¿qué cosa? ¿Articular o no? En sílabas. Ahí está, pues tú la puedes articular. Y a eso vamos a ir haciendo referencia. Por ejemplo, tenemos, según la primera articulación,
Y acá vamos a ver específicamente, ¿no? Los morfemas, la morfología, tanto las raíces como las desinencias propiamente dicho. El significado se descompone en partes con significado y significante, susceptibles de ser utilizadas en otros contextos. Las unidades de esta primera articulación se denominan monemas, acá la llaman monemas. Pues no, por ejemplo, la raíz de niñeras, ¿cuál es? Nin, que refiere a niño. Niñeras, ¿no? Refiere a dedicación. A la profesión u oficio. S, que nos indica el género, es plural. Todas estas tres se llaman desinencias. La ñin se llama raíz y cada una de estas te va a ir dando. Por ejemplo, acá te da el género. Perdón, acá el género, acá el número, género, el número y el aspecto. ¿Sí? Eso es mucho más, pues, ¿no? Ahora, según la segunda articulación, el signo se va a dividir en unidades más pequeñas, sin significado, pero que son distintivas. Las unidades de esta segunda articulación, los fonemas. Si un signo lingüístico alguna forma cambia, también su significado. Taza, por ejemplo, acá se va a representar, y esto es fonéticamente, ¿no? Cuando son mediante rayas oblicuas o slash, que algunos le ponen taza, esta es la representación de la articulación. Es decir, cuando hablamos de lo que es la fonología, existen dos tipos de articulación. Uno, que lo que yo hablo fonéticamente, ¿cómo lo puedo representar? A eso te está mencionando en ese aspecto. ¿Sí? Ahora, por último, la doble articulación que hace con unas pocas unidades de la segunda articulación se puede formar todos los monemas de una lengua. Y la primera articulación evita qué cosa? Tener que aprender un signo para cada realidad. Este carácter articulado es el realmente propio y exclusivo del código lingüístico frente a los demás códigos. Y acá vamos a tener el resumen de todo. Signos lingüísticos, signos y signo lingüístico. Está el morfema, que el morfema va a estudiar la estructura interna de la palabra. Cuando hablamos de la estructura interna de la palabra, tenemos que ver y tiene que ver con todo que es la raíz. Y ahí tenemos lexema, que viene a ser la raíz o base, ¿no?, de la palabra. Sintagma, frase. El sintagma es una frase, una oración. Y acá tenemos oración. De que va dentro del texto y esto del hipertexto, y acá va a venir después el macro texto. Bien, mis apreciados estudiantes, no olvidemos esto, porque el signo lingüístico se utiliza, ¿no? Se va a utilizar siempre y se ha venido utilizando desde tiempos remotos, que de pronto no hemos hecho la aplicación de cada uno de estos. Y no te olvides, significado y significante, ¿sí? Uno es la imagen mental y el otro la representación de la palabra propiamente dicho. Pero antes no olvides la imagen acústica. ¿Sí? Eso viene a ser. Bien, jóvenes, que tengas un buen día y cuídate, más ahora en estas épocas. Un abrazo, nos despedimos.